Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este jueves 20 de diciembre de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Misión cumplida. El Congreso aprobó la ley de financiamiento, que es media ley de financiamiento o financiamiento de la mitad, como ustedes quieran, porque quedaron 7 billones de pesos sin financiar. Entonces es una ley de medio financiamiento. La Constitución política no vale, pero ahora esperaremos las medidas que tome el gobierno a comienzos del año para disminuir el gasto público en otros 7 billones de pesos. Pero la mano al drill, como decimos muy parroquialmente por allá en las zonas andinas. La mano al drill, queridos amigos. Hay que pagar 7 billones de pesos que se trasladan del sector privado, donde son productivos, al sector público, donde se va todo en burocracia y materias afines. En todo caso, el Congreso le cumplió al gobierno y quedamos listos para los 7 billones. Explicaremos más adelante en qué consisten esos impuestos que empiezan por el que va a ser tal vez más urticante y el que parece más detestable, que es el impuesto a las gaseosas y a las cervezas, las bebidas eminentemente populares. La Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, sube 0,25 o 25 puntos básicos la tasa de interés. Es el cuarto aumento en el 2018 y con eso se completa un 1% de aumento en la tasa de interés. Esa puede ser una de las causas de la caída dramática de las bolsas, especialmente de las bolsas de Wall Street, que han caído de 26,000 puntos para sintetizar a 23,323 en lo que se cotizaba en la tarde de ayer. Sigue cayendo el precio del petróleo. Volvemos a nuestro tema. En Colombia nadie toca el asunto. ¿Cómo va a golpear las finanzas de Ecopetrol un petróleo Brent a $55, que es un petróleo de Colombia de $45, en lugar de los $70 u $80 a los que llegó esa cota? ¿Cómo va a ser el crecimiento económico? Ni una sola palabra. El WTI está a $46.25. ¿Qué pasa con Andrés Felipe Arias? Ya el presidente de la Sala Penal de la Corte se tiene que declarar impedido para cualquier cosa que tenga que ver con Andrés Felipe Arias, porque salió a dar declaraciones y a decir que la actitud de la Cancillería, que supuestamente fue la que autorizó a nuestro embajador en los Estados Unidos, a Francisco Santos, para que se manifestara ante el gobierno de los Estados Unidos. El presidente de la Corte ya se manifestó, se tiene que declarar impedido. Y nos parece que se tiene que declarar impedida toda la Corte Suprema de Justicia, que es la que quiere condenar a Andrés Felipe Arias a una única instancia. La segunda instancia, doctor Hernández, no es un invento de la legislación colombiana ni de la Constitución colombiana. La segunda instancia es una exigencia de la Declaración de Derechos Humanos que está vigente. Todo el mundo tiene derecho a una segunda instancia, inclusive los que usted juzga, doctor Hernández. De manera que Andrés Felipe Arias tiene derecho a una segunda instancia. En eso estamos, que eso quede perfectamente claro. Y el juez en los Estados Unidos reabrió el debate. No lo declaró cerrado ni negó la libertad de Andrés Felipe Arias, sino que quedó a la espera de que la Cancillería, por fin, la Cancillería colombiana se exprese.
Esperamos que la Cancillería colombiana se exprese alguna vez sobre alguna cosa que no sea de simple palabra, es decir, que tome decisiones en lo que ha sido tan parco, pero tan parco el canciller actual. Aprobada la ley que le da dientes a Supersalud, tendremos que hablar del tema. La cuestión de la salud en Colombia es dramática. Lo revelan el número de tutelas que están presentando los colombianos para que les protejan el derecho fundamental a la salud. El tema de la salud es un tema dramático en este país. Vamos a ver cómo utiliza Supersalud sus facultades y qué pasa con las EPS que se están tambaleando, que son muchas que están en el filo de la navaja y la pregunta es si se quiebran hoy o si se quiebran mañana. En los Estados Unidos sigue el juicio contra el Chapo. Ayer se presentaron grabaciones donde aparece el Chapo negociando heroína. No solamente era la cocaína en lo que es altamente experto, sino también en marihuana y en heroína. Todo lo negociaba el Chapo Guzmán. Esperamos que Colombia esté atento a ese proceso. Parece que ahora le están dando alguna importancia cuando el representante de Colombia debió ser el primero en llegar a la sala de audiencias, porque todo lo que hizo el Chapo Guzmán lo hizo con Colombia. El Chapo Guzmán no podía negociar una cocaína él solo, porque él no produce cocaína ni México la produce, la cocaína la producimos nosotros y se la vendemos nosotros a los carteles de la droga, especialmente a los carteles mexicanos. ¿Por qué condenaron a Ocensa siendo tan buena muchacha? Ocensa es la organización de servicios públicos que tenía el oleoducto que pasaba por los lados de Machuca. La condenaron porque el ELN voló el oleoducto e incineró a un mundo de gente. Entonces, nuestra justicia dice que Ocensa es culpable porque debió prever que ese tubo fuera volado por el ELN. Con la misma claridad mental de estos ilustres magistrados, Ecopetrol debe ser condenada a pagar todas las voladuras del oleoducto Caño Limón Coveñas. Porque está construido en mala parte. Tan está construido en mala parte que lo vuelan. Lo de Machuca igual. El ELN, era previsible que los asesinos del ELN volaran el oleoducto y quemaran un poco de gente. Ocensa condenada. Válganos Dios, ¿qué vamos a hacer con esta justicia que viene del Consejo Superior de la Judicatura? No damos fe por la causa de la muerte de Pisano, dice ahora Medicina Legal. Si ustedes nos han seguido, queridos oyentes, saben que lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Al señor Pisano lo declararon muerto por un infarto del miocardio. Claro, todo el mundo se muere porque le falla el corazón o porque le fallan los pulmones. El corazón deja de latir y los pulmones dejan de procesar el oxígeno que va a la sangre y que nos da vida. Entonces, la pregunta es si eso fue un estudio de medicina legal. Claro que no lo fue, y lo hemos dicho 500 veces. ¿Por qué no le hicieron autopsia al señor Pisano, el cadáver del señor Pisano? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, que fue una autopsia clínica. Dijo el mismo director de Medicina Legal que ahora está diciendo que no puede dar fe de las causas de la muerte de Pisano. Él no murió de un infarto. Él murió por el veneno que le suministraron o que se suministró él. ¿Qué pasó? ¿Se suicidó? ¿Lo mataron? No tenemos ni idea, porque lo que le hicieron fue una autopsia clínica en un hospital que no está habilitado para eso y que no tiene facultad legal. Ahora lo reconoce Medicina Legal, ahora, al cabo de tanto tiempo, después de que nosotros lo hemos dicho sin descanso. Lula da Silva seguirá en la cárcel. Estuvo a punto de salir de la cárcel porque un magistrado de la Corte de Brasil resolvió dictar una medida en su favor. Pero apareció el presidente de la Corte Suprema de Justicia, rápido, que dijo, no señor,
Lula sigue en la cárcel porque es un delincuente condenado. Lula está condenado. Y no en una sola instancia. Que quede constancia de ello para el magistrado Hernández y para todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que quedaron inhabilitados en el caso de Andrés Felipe Arias por las razones ya dichas. El presidente Trump dice que retira a sus hombres de Siria, que ya cumplieron su cometido, que ya la yihad islámica fue derrotada, que no tienen nada que estar haciendo allá, y entonces empieza el retiro de Siria. Esa es una buena decisión estratégica, es dejarle Siria completamente o dejar a Siria completamente en manos de Putin y de los rusos y del señor Bashar al-Assad, que dicen que a punta de armas químicas está muy cerca de ganar definitivamente la guerra. Pero como es él el que comete ese delito y él tiene el respaldo de Putin y el resto del mundo se encoge de hombros, no pasa nada. La señora Theresa May dice que ha mejorado su Brexit y que lo expondrá ante el Parlamento el 7 de enero, cuando el Parlamento se reúna después de estas vacaciones navideñas. ¿En qué mejoró el Brexit? No lo dice, nadie lo sabe, pero ella dice que lo ha mejorado. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó 15 agentes rusos por haber tenido una participación malévola en los procesos electorales en los que intervinieron sin ninguna razón y sin ninguna justicia. En España, los operarios de los trenes, que mueven gran parte de la gente que va por España y especialmente en días de vacación, la Renfe retirará más de 1000 trenes por la huelga que está decretada para 2 días. El 21 de diciembre, es decir, mañana, cuando empiezan las fiestas navideñas. Y el 7 de diciembre, es decir, al día siguiente de la fiesta de Reyes, que es en España tan tradicional como la Navidad, que es cuando terminan las vacaciones. El rey Felipe de Bélgica no sabe qué hacer con la crisis que le produjo la renuncia de Charles Michel, quien era el primer ministro, porque tendría que llamar a elecciones anticipadas, pero resulta que las elecciones van a ser en mayo. Unas elecciones anticipadas para un proceso administrativo de aquí a mayo sería una locura. Entonces está buscando alguna solución práctica con los partidos para que haya gobierno, así sea un gobierno transitorio desde aquí al mes de mayo. Atención que Guatemala confirma la expulsión de la Comisión de la ONU, la que dirige el señor Velázquez, el que hacía aquí de las suyas con el famoso paramilitarismo y que estaba pues adscrito a movimientos de extrema izquierda favoreciendo a las FARC y persiguiendo a los que él llamaba paramilitares. Lo acaban de expulsar definitivamente de Guatemala. Tenía 72 horas, nos parece que ya le quedan 48 para poner pies en polvorosa. Sigue el debate en los Estados Unidos sobre el muro de Trump. Nosotros nos preguntamos, haremos sobre ese tema nuestra nota editorial, si la humanidad va a seguir levantando muros. Se han levantado ya varios. Hay guardias costaneras en el Mediterráneo impidiendo que lleguen los refugiados y nos preguntamos si eso impide la presencia de refugiados en otras partes. En Colombia pues no tenemos cómo levantar un muro de más de 1000 kilómetros de extensión. Es absolutamente imposible, pero además es inhumano, es criminal. Es que la gente que llega de Venezuela viene buscando un plato de comida y viene huyendo de un régimen atroz que nadie enfrenta. Nadie enfrenta, de manera que dejamos vivas las causas de la migración masiva de gente, de los refugiados que vienen buscando algún horizonte vital, pero queremos controlar sus efectos. Eso es buscar el ahogado aguas arriba.
Y en Hoy en la Historia recordaremos la Guerra de Secesión, porque en un día como hoy, en el año de 1860, Carolina del Sur, uno de los estados que serían de los estados confederados esclavistas que fueron base del movimiento de secesión, empezó a dar manifestaciones de independencia con respecto al gobierno central de los Estados Unidos. ¿Qué fue la guerra de secesión? ¿En qué consistió? ¿Cómo se libró? No costó sino 700.000 muertos en el campo de batalla. Dicen que entre 670 y 730, nosotros simplificamos y decimos que fueron 700.000 los muertos de la guerra de secesión, de la que hablaremos en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Llegan los grandes reportajes a La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Entrevistas que usted debe escuchar. Invitados especiales que no se puede perder. Rafael Nieto, Coronel Hernán Mejía Gutiérrez, Alberto Schlesinger, Santiago Castro, Román Ortiz, Alfredo Ramos Maya, Jaime Castro, a partir del 24 de diciembre, de 6 a 10 de la mañana. Bogotá, 970 AM. Cali, 1200 AM. Medellín, 710 AM. www.lahoradelaverdad.com.co. De Pasto. Huelga decir que son alumnos de los hermanos maristas o de la comunidad marista. Yo fui alumno de los maristas en el Colegio de Cristo de Manizales cuando Champañá, Marcelino Champañá, era apenas venerable. Después subió en la escala prevista en la iglesia para ese efecto a beato y ahora es San Marcelino Champañá. Y estos son los niños del Instituto Champañá que están cantando La Cumbia del Niño. ¡Qué bellísima canción nos da esta comunidad de Pasto, de los niños de Pasto del Instituto Champañá! Con ella saludemos la mañana. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 20 de diciembre del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Hoy, a propósito, tendremos después de Al Oído la segunda parte, la segunda entrega, porque son 3, mañana es la tercera, de la entrevista, de la gran entrevista que le hizo Jaime Bailey al doctor Londoño para El Mundo. Los invitamos. Esta es la noticia. David Oscar Marcus, abogado defensor de Andrés Felipe Arias en Estados Unidos, hizo un vehemente reclamo a un medio nacional mediante un trino. La noticia señalaba que un juez de la Florida negó una vez más la solicitud de libertad bajo fianza para Arias Leiva. Sin embargo, el apoderado del exministro indicó que la traducción que hicieron es errónea. Abro comillas. Este artículo es incorrecto y la traducción de lo que dije es incorrecta. Tuiteó: el juez no negó la fianza, reabrió la audiencia y nos escuchará también sobre la fianza en enero de 2019, agregó. Doctor Londoño, ¿quién quiere condenar a un inocente? ¿Dónde está la segunda instancia? Mientras el juez de Estados Unidos pone los puntos sobre las IES,
¿Aquí qué pasa? ¿Qué pasa con la Cancillería colombiana y qué pasa con algo más escandaloso que nadie ha puesto de presente? Sí, señor. Y es que el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia salió a descalificar el mensaje que mandó el embajador de Colombia en Washington, diciendo esto que sí es ya. un disparate. Entonces ya juzgó. Entonces está impedido. Recuerde usted que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se dirigió al Estado colombiano para exigirle respeto a los derechos de Andrés Felipe Arias, que habían sido conculcados de manera ostensible y grotesca. Entonces, la Cancillería, muy al modo de lo que está pasando ahora, se lavó las manos con jabón Poncio Pilatos y le mandó el tema a los que tenían condenado en única instancia a Andrés Felipe Arias, lo que es una violación fundamental de sus derechos, el derecho a la doble instancia que tiene toda persona, inclusive las procesadas por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, no faltaba más. Pues el presidente de la Sala Penal de la Corte tranquilamente dice que lo que hizo Francisco Santos es un disparate, ya tomó posición, ya se manifestó, ya está claro. impedido, ya está impedido, claro. Y en mi parecer están impedidos todos los magistrados de esa sala penal, porque no han acudido al cumplimiento de la obligación que tienen en virtud del derecho internacional público de darle a Andrés Felipe Arias la posibilidad de una segunda instancia con juez serio e imparcial, lo que no son ellos precisamente. Pero eso lo ha debido manejar la Cancillería, que es la parte del Estado colombiano que representa al Estado colombiano en las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales de Colombia no están en manos de la Corte Suprema de Justicia y mucho menos de la Sala Penal. Pero bueno, en eso estamos y así se manejan las cosas en Colombia y así es la Cancillería. Lo que es cierto es que a Andrés Felipe Arias no se le negó la libertad bajo fianza y que el juez está esperando en el mes de enero tener una posición nítida, clara, de la Cancillería colombiana, del ministro de Relaciones Exteriores y por supuesto del presidente de la República, que han sido muy poco claros y contundentes en la materia. Andrés Felipe Arias no está condenado por ley ejecutoriada. Lo repetimos una vez más. Hay una condena en su contra en primera instancia, en un fallo completamente político, en un fallo absolutamente infame, pero tiene abierto el camino a una segunda instancia, como lo dicen desde Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, nada menos que eso. Y el Estado colombiano tiene la obligación de cumplir lo que disponen respecto a Andrés Felipe Arias con nombre y apellido. Aquí no es cuento de que es que eso ya se falló y que la doble instancia no existía. No, olvídense de eso. La doble instancia existe desde que existe ese principio de derecho internacional público. Es uno de los elementos que conforman el derecho humanitario, los derechos humanos de una persona que está siendo juzgada, el derecho a una segunda instancia. De manera que en eso estamos, William. Sí, señor. Esperamos que la Sala Penal de la Corte se declare impedida toda de una vez, Sí. y que ahora le devolverá el tema a la Cancillería. Esto es inaudito. Esto es inaudito. La falta de decisiones, la incapacidad. Gobernar es tomar decisiones, es asumir posiciones, es cambiar la realidad, obrar sobre ella. Gobernar no es lavarse las manos con jabón Pilatos, no es echar paja, no es dar declaraciones insonsas e intonsas. No, señor, es asumir responsabilidades ante el derecho internacional, que forma parte del derecho constitucional por aquello del bloque de constitucionalidad. ¿Se les olvida? Recuérdenlo. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. El Pentágono ha recibido la orden para el traslado de los 2.000 uniformados desplegados en territorio sirio. El presidente Donald Trump aseguró que el Estado Islámico en dicho país ya está derrotado y que por lo tanto ya no hay razón para estar allí. El personal del Departamento de Estado será evacuado en 24 horas. Según el Pentágono, en este momento ya empezó el retiro de las tropas desplegadas en Siria. En 24 horas se habrá retirado
retirado todo el personal del Departamento de Estado y en 100 días todos los soldados. Hay que decir que esto fue una de las promesas de campaña de Trump, quien criticó el alto costo del despliegue y el peligro de las misiones en Medio Oriente. Trump ha sido claro respecto a lo que ocurrió en Siria. Es cierto que el califato que Estado Islámico había establecido ahí ya no existe. Seguramente habrá todavía alguien que haga un ataque en nombre de ISIS, pero el califato ya no está. Pero además Trump ha dicho que la idea original de Estados Unidos era forzar la salida del dictador sirio Bashar al-Assad, pero que eso ya no es objetivo de Estados Unidos, reconociendo que Estados Unidos entendió que es mejor que esté Assad ahí a que tomen el poder los rebeldes y que incluso es mejor que Siria sea un protectorado ruso antes de que se convierta en un nuevo talibán. Trump cumple una de sus promesas y creo que muchos en Estados Unidos estarán felices porque pues nadie quiere mantener guerras en otras partes, poner dinero y poner en riesgo a sus soldados por causas de otros que no significan un peligro real para la población estadounidense ya en este momento. Bueno, eso tenemos pues. Los Estados Unidos se van de Siria, le dejan el campo a Rusia. Eso no es a Bashar al-Assad. Bashar al-Assad es un monigote, es nada, la representación grotesca de un poder que no existe. El poder real es el poder de Rusia, que queda dueña de Siria. Ahí tenía la contrapartida de los 2.000 soldados estadounidenses y de lo que ellos significan como un potencial equilibrio entre Rusia y los Estados Unidos en el dominio de Siria. Eso se acabó. Trump dice que misión cumplida, que la yihad islámica se acabó en Siria y que no tiene ningún sentido que permanezcan allá sus soldados. Bueno, ya veremos desde el punto de vista estratégico, de la estrategia política y de la estrategia militar, eso qué significa en la práctica. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana hablando del mundo al revés, porque ayer se conoció que Ocensa, la Sociedad Oleoducto Central S.A., fue condenada a pagar más de 9.000 millones de pesos a víctimas de un atentado terrorista cometido por el ELN el 18 de octubre de 1998. Cuando ese grupo terrorista dinamitó el oleoducto y se produjo un derrame de aproximadamente 22.000 barriles de crudo que cayeron al cauce del río Pocuné. El 18 de octubre del 98, Ocensa fue víctima de este atentado que afectó el oleoducto que va desde el departamento del Casanare hasta el de Sucre. Y cerca de la población de Fraguas o de Machuca, en el departamento de Antioquia, pues se produjo una catástrofe ambiental pues de esta voladura y los habitantes de Machuca demandaron civilmente a Ocensa, que ahora fue condenada, luego de haber sido condenada en primera instancia y en segunda instancia, pues esas condenas fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia y Ocensa está obligada ahora a pagar más de 9.400 millones de pesos a las víctimas y a las familias de las víctimas por estos hechos en los que perdieron la vida 84 personas. Dice la Corte Suprema de Justicia, aún de encontrar súbita, repentina e irresistible la acción criminal del grupo subversivo frente a ella, es lo cierto que esa circunstancia, como también lo hubiera podido ser un desastre natural, debió haberse previsto frente a las consecuencias que un derrame de petróleo tenía en la población de Machuca, con ocasión del diseño del trazado del ducto. Así pues, que lo que hace la Corte Suprema de Justicia es condenar a Ocensa por haber puesto el oleoducto donde lo puso. El único error de Ocensa es poner un oleoducto en donde pudo haber sido volado previsiblemente por el ELN. Esto es lo que dice la justicia colombiana. Esto es una situación de verdad que resulta increíble porque pues ya no puede uno ni siquiera tener un oleoducto porque se lo vuela el ELN o se lo vuelan las FARC o se lo vuela vaya usted a saber quién y es culpa de uno por tener un ducto. Lo cierto, doctor Londoño, es que la condena es de más de 9.000 millones de pesos, más de 9.400 millones de pesos. Y bueno, pues Ocensa está estudiando qué acciones le quedan. El único pecado que cometió Ocensa fue tener un oleoducto. Sí, señor. Y entonces eso atrae a los terroristas. Sí, un imán de terroristas.
Exacto, todos los gasoductos que hay en el país y que llevan el gas natural a todas las regiones de Colombia son un peligro y están mal puestos porque obviamente están puestos dentro de las ciudades. ¿Dónde lleva usted el gas natural? Pues a las ciudades, a las Claro, casas de y la dentro de gente. las ciudades, por supuesto. Claro, entonces si eso lo vuelan unos terroristas, la culpa es del que puso el ducto, del que puso la tentación al alcance de los terroristas. En esto, pues ya un argumento adicional para condenar al Club El Nogal por el atentado terrorista del que fue víctima. Ya no solamente condenan al Estado porque no tuvo el cuidado suficiente sobre el club, sino que ahora lo van a condenar por existir el club. Claro, como Porque existir, imagínese. si el club no existiera, no le hubieran puesto la bomba, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que uno no se explica estos fallos de las altas cortes y es un precedente muy complicado el que se está sentando aquí a través de esta jurisprudencia. De manera que no solamente Ocensa es víctima de los terroristas, sino que además es victimario de quienes sufrieron el daño que causaron los terroristas. Sí, y hay que decirlo, es Bueno, víctima de una justicia injusta. bueno, entonces eso va a atraer mucho la inversión Sí, sí, extranjera a Colombia. Mucho, mucho. Porque ya los que hagan inversiones que son altamente riesgosas, muy costosas, no van a tener los riesgos naturales del negocio, sino los riesgos del terrorismo, que correrá por su cuenta. Válganos Dios. Bueno, entonces, Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. El Gobierno Nacional anunció que a partir de agosto de 2019, los 24 espacios de reincorporación y capacitación, donde en estos momentos se encuentran adelantando su reincorporación a la vida civil, más de 3.000 exguerrilleros de las FARC cambiarán. La pregunta es, ¿cómo lo harán? El alto consejero para el posconflicto, Emilio José Archila, anunció que en este momento el gobierno se encuentra realizando un censo para saber qué destinación tendrán esos espacios y cambiarán de acuerdo a las necesidades de los excombatientes. Abro comillas. Algunos excombatientes quieren usarlo como vivienda, otros como lugar para sus proyectos productivos. Algunos simplemente quieren quedarse ahí. Vamos a diseñar una línea, en los casos donde se pueda para dar una evolución de lo que tienen hoy, que es provisional, a lo que es definitivo. Cierro comillas, informó el alto consejero. En estos momentos los espacios están a cargo del Fondo de Paz, quien les suministra víveres, y esta situación también cambiará. Esto será desmontado desde el próximo 31 de diciembre y desde ese punto los guerrilleros deberán asumir su propio abastecimiento a través de sus proyectos productivos. Otro punto que señaló Emilio José Archila es que una de sus prioridades es cumplirle a las víctimas del conflicto. Debemos recordar que estas zonas se fijaron en el acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Bueno, eso regular, gracias, ¿no? Ese desarrollo de esas zonas que hemos llamado zona de tolerancia no estaban previstas y mucho menos con ese detalle en los acuerdos con las FARC. Pero ahí los tienen y tienen 3.000. ¿Alguien me dice que son los guerrilleros? ¿Alguien lo puede asegurar? ¿O son los primos, los amigos, las concubinas de los exguerrilleros? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Exacto. Y por ahora les están dando comida, les están dando salud, les daban, al menos era como se habían diseñado las cosas, les daban cine y les tenían canchas de fútbol para que se entretuvieran jugando fútbol y mirando películas. Entonces, obviamente no se querrán ir de ahí. Vamos a ver cómo lo sacan. Y de aquí en adelante, el 1 de enero, dice usted, no les van a dar comida. Sí, exacto. A partir del 31 se va a hacer paulatinamente, pues, esto de no darles... ¿Paulatinamente Sí. o de una vez? No, les van desmontando poco a poco, según dicen, hasta que ellos con sus proyectos productivos puedan abastecerse de todos sus víveres. Con sus proyectos productivos. Válganos Dios. Eso es mucho encarte, por Dios. Ese acuerdo con las FARC sí es lo más detestable que uno se pueda y lo más que se pueda imaginar y lo más Cada día nos dan una sorpresa, doctor, con ese acuerdo de paz. Uno ya no sabe qué hay, qué no hay y qué fue lo que realmente se negoció. Bueno, y entonces ahora pues a mantener a 3.000 y pico de guerrilleros, ya los están manteniendo.
y les dan salud y les dan sueldo. No se le olvide que eso es con sueldo y que eso de los proyectos productivos no es que se los inventen ellos, sino que les pagan por los proyectos financian. productivos. Exactamente. Bueno, entonces vamos a ver pues esto cómo va a evolucionar, pero esa es noticia del momento. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. ¿Qué cambios trae la ley de financiamiento? En tiempo récord de menos de 4 horas en la Cámara de Representantes, ayer se aprobó la famosa reforma tributaria, también conocida como Ley de Financiamiento, que deberá entrar en vigencia desde el mes de enero del 2019, lo que supondrá una nueva carga de impuestos, claro, para los colombianos, que tendremos que pagar y tapar el hueco fiscal, el déficit que dejó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y con el que se espera recaudar realmente 7.5 billones de pesos. La mitad de lo que se había dicho, sí señor. Queda todavía una parte que no sabemos de dónde va a salir la plata. Esperamos que sea de una reforma al Estado, una reforma de recorte público. En la discusión en la Cámara se presentaron 25 proposiciones que no fueron avaladas por el gobierno nacional y que fueron obviamente negadas para dejar el texto como se había aprobado en la noche anterior, o sea, antenoche, en la plenaria del Senado. Pero ¿cuáles son los impuestos que van a pagar los colombianos? El impuesto a las ventas IVA plurifásico, que gravará a las cervezas y las gaseosas. Debemos aclarar que de acuerdo con lo aprobado y lo explicado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, este impuesto solo se aplicará a los negocios que vendan más de 2.800 millones de pesos anuales, evitando así el impacto en los pequeños tenderos, sobre los que, dicho sea de paso, no hay manera de controlar o a por lo menos aplicarles el impuesto. Impuesto al patrimonio y a las remesas. El impuesto al patrimonio revivirá desde el 2019 e irá hasta el 2021, o por lo menos así lo plantea la norma, tiempo en el que las personas que tengan más de 5.000 millones de pesos en su patrimonio deberán pagar el 1% sobre este. Por otra parte, la ley crea el impuesto a las remesas empresariales, el cual se aplicará cuando las compañías generen utilidades y éstas sean enviadas al extranjero. La tarifa que deberán pagar será del 7.5%. Impuesto al consumo de los inmuebles. Los inmuebles que se vendan y que su valor sea de más de 918 millones de pesos tendrán que pagar una tarifa del 2% de impuesto al consumo en el momento de la compraventa. El responsable de ese impuesto será el vendedor o el cedente. El impuesto a la renta de personas naturales. Las personas naturales que reciban dividendos por más de 10,2 millones de pesos anuales tendrán que pagar un impuesto del 15%. También debo anotar que el de mayores ingresos le traerá al Fisco Nacional a partir del 2019 será la modificación de las tarifas marginales del impuesto de renta de personas naturales, que tendrán tarifas mayores para quienes ganen más de 40 millones al mes. Por otra parte, se aprobó la amnistía tributaria para patrimonios que ingresen al país, también exenciones para empresas en el descuento del IVA y, por último, cárcel para los evasores de impuestos. Hoy está contemplada una pena privativa de la libertad para quienes omitan o incluyan activos inexistentes por más de 5.300 millones de pesos. Esa cifra se reduce a más de 4.000 millones de pesos. Eso en suma es, doctor Fernando, lo que se aprobó en la famosa Ley de Financiamiento, que pues ya arranca su tiempo para que sea sancionada por el presidente de la República, obviamente antes de que se acabe el año, y ya se anuncian demandas en contra de ella, inclusive por parte de congresistas, en el caso de Germán Vargas Lleras y de su bancada en el Congreso de la República. ¿De su bancada? Parece que la bancada votó contra Vargas Lleras. Unos de la bancada votaron contra Vargas Lleras, otros estuvieron de acuerdo con él, pero él anuncia que ya encontró los vicios de forma en el procedimiento y anuncia que va a demandar la norma. Va a demandar la norma. En todo caso, son mensajes muy equívocos de Mar, muy equívocos. De manera que si usted gana renta, lo que puede hacer juiciosamente, según el gobierno colombiano, es gastársela. No constituya un patrimonio, no haga economías, no haga ahorro. El ahorro es el motor de la inversión, solamente la inversión es posible con el ahorro. Entonces, ¿al gobierno no le gustan el ahorro y la inversión? ¿Será esa la conclusión? Porque grava el impuesto al patrimonio, porque grava los dividendos, hágame el favor, entonces no reciba dividendos y no gire dividendos al exterior.
una buena manera de atraer el capital extranjero, ¿no es cierto? Pues muy Venga, difícil, que- ¿no? Pues así claro. no es atractivo el país, obviamente. No, pues Y lo pues vuelve. el tema de la amnistía para que ingresen dinero de colombianos que han decidido sacarlo precisamente por la cantidad de impuestos que se paga en Colombia, pues resulta siendo atractiva parcialmente, porque cuando estén en Colombia tendrán que pagar a someterse al régimen de pago de impuestos que todos estamos sometidos. No creo que sea negocio, pero bueno, no sé. Se averiguó ya, además, si es cierto o no es cierto que 50.000 colombianos han conseguido nacionalidad en otras partes para tener un régimen tributario menos gravoso. Pues todo el mundo se ha pegado, doctor Fernando, de lo que dijo Germán Vargas Lleras. No he visto fuente distinta mencionando el tema, más que la columna que el mismo Germán Vargas Lleras hizo, donde reveló esa cifra. Pero no sabemos de dónde la saca, tampoco da cuenta de ella en su escrito. Bueno, y el impuesto a las gaseosas y a las cervezas, ahora me lo complicó usted diciendo que eso no aplica sino para los almacenes o tiendas que vendan más de 2.800 millones de pesos al año. Sí, doctor Fernando, En- así lo explicaron en la plenaria. Pero en cualquier cosa, o que vendan gaseosas y cervezas por más de 2.800 millones de pesos. Que venda gaseosas y cervezas, claro. Por más de Sí, 2.800 señor. millones. Sí, pensaría uno pues los grandes depósitos. Además, siempre nos preguntamos lo mismo, ¿cómo pretendían hacerle seguimiento al plurifásico en las pequeñas tiendas o en las tiendas de barrio? Pues es un imposible porque a usted nunca le dan una factura por comprar una cerveza en una tienda. Eso no... Sí, o sea, no ve uno cómo hacerle seguimiento a esa economía. ¿Y qué tal una manzana Postobón? No, pues Bueno, en fin. difícil. En todo caso, en tiempo récord aprobaron la ley de financiamiento. Ahí quedan financiados teóricamente en el papel, y no se le olvide que el papel puede con todo. Quedaron financiados 7 billones de pesos. ¿No es cierto? Sí, señor. Muy bien. Y anuncian para primera semana de enero el recorte al gasto público. Pues el recorte o el anuncio, ¿no? O, Uno bueno, no sabe. sí, ese era el anuncio primero y veremos cuándo. Uno no el recorte. sabe cuántos consulados y cuántas embajadas van a suprimir, de esas que son completamente inútiles, y cuántos puestos y cuántas agencias y cuántos contratistas. Y, bueno, ya lo veremos. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con el Real Madrid, que ayer nuevamente se clasificó para la final del Mundial de Clubes, que este año se está jugando en Emiratos Árabes Unidos. El equipo español venció 3-1 en semifinal al Kashima Antlers de Japón. Y para destacar que los 3 goles de los galácticos fueron anotados por el galés Gareth Bale, de los cuales 2 de ellos fueron asistidos por el brasileño Marcelo. Por tercer año consecutivo, el Real Madrid es finalista, va por su 4º título y tendrá al frente el próximo sábado que se define el campeón al Al-Ain, el equipo local que es la sorpresa en este torneo. Eliminó al campeón de Oceanía, al de África y al River Plate, campeón de la Copa Libertadores en semifinal. En el juego de ayer, en el primer tiempo, los japoneses tuvieron 3 oportunidades. Este equipo fue mucho más fuerte en la primera parte, en las cuales el arquero Thibaut Courtois salvó el arco madridista. Fue al final de la primera parte que el equipo blanco abrió el marcador y así se fueron al descanso. Luego, en el inicio de la parte complementaria, volvió a aparecer Gareth Bale con 2 anotaciones más para poner el 3-0 a favor. El equipo japonés logró el descuento en el minuto 78, el de la consolación. Ahora jugarán por el tercer lugar frente a River Plate. Y el Real Madrid, sin River en la final, tiene en bandeja de plata un nuevo título. Aunque, como usted dice, doctor Londoño, en fútbol nada está escrito. Nada está escrito. Mire que ayer usted estaba muy dudosa del triunfo del Real Madrid. Y triunfó, Sí. y triunfó. Pues Y en la primera parte relativamente también fácil. seguía dudando. Bueno, muy bien. Mujer de poca fe, ¿por qué habéis dudado? En un minuto estará con nosotros la senadora Paola Holguín por el Centro Democrático, quien nos hablará de temas fundamentales para tratar la cuestión de la gravísima impunidad en la que van a quedar muchos delitos si se aplican las normas tal como están concebidas y tal como las están entendiendo los apéndices de las FARC,
el más importante de ellos, el que se llama la JEP. En un minuto, Paola Holguín estará con nosotros en la hora de la verdad. 6 de la mañana, 48 minutos.